Nos complace presentarles la unidad didáctica desarrollada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En este tutorial exploraremos el modelo de cámara Canon EOS C200. Una de las características sobresalientes de esta cámara es su sensor CMOS Super 35 y la gama Canon Log, que proporciona un aspecto cinematográfico. Para mantener la calidad de la imagen, es recomendable cambiar el objetivo rápidamente y en un ambiente limpio y libre de polvo. La Canon C200 ofrece un rango ISO analógico de 160 a 25600 y un rango ISO digital de 100 a 102400. Su pantalla articulada incluye botones para acceder y modificar funciones, así como para navegar y mostrar información de configuración. La cámara dispone de dos botones de grabación, uno en la empuñadura y otro en el lateral izquierdo, además de una rueda para ajustar diafragmas, un joystick y un botón de enfoque manual. El botón Focus Guide permite visualizar la guía de enfoque, y el recuadro de enfoque se vuelve verde cuando el objeto está correctamente enfocado. En la parte frontal encontramos botones para activar el autofoco, One Shot AF, y el control automático del diafragma, Push Auto Iris. También ofrece un seguimiento y enfoque automático de rostros, seleccionable a través del menú Camera Setup. Para memorizar una cara con el menú Camera Setup, seleccionamos Face Priority. En la parte trasera se localiza la batería, dos puertos para tarjetas SD, salida para auriculares, conector mini USB, salida SDI, conector RJ45 y conexión para alimentación externa. Recuerda que para que la cámara lea la tarjeta, la tapa debe estar bajada. También hay ruedas para controlar el nivel de audio y el botón Audio Status, que nos muestra el estado general de las conexiones de audio. Adicionalmente, la cámara cuenta con terminales XLR Input 1 e Input 2 para grabar audio independiente, una salida HDMI, un conector de remoto, una entrada de micrófono mini jack y controles de configuración de sonido para seleccionar una fuente externa, el selector Analog para fuentes analógicas y el selector AES-EBU para fuentes digitales. El menú de audio de la cámara ofrece tres opciones: Input Terminals para entradas externas de micro, Mic Terminal con entrada mini jack y Monaural Mic para el micrófono incorporado. En el lado izquierdo de la cámara se encuentran los botones principales, que incluyen el selector de función para encender y apagar la cámara. Más abajo encontramos los botones de las ayudas del enfoque manual, Magnum y Picking, el botón Zebra, WFM, monitor de forma de onda, ISO Gain, Shutter Display y filtros ND. Más abajo está la rueda del diafragma, un botón de REC, los botones de balance de blancos y por último los botones de reproducción. El asa es extraíble y en su parte superior dispone de dos roscas hembra de 1/4 y una zapata para acoplar accesorios como una antorcha. La cámara está equipada con un visor con control de dioptrías que se activa y desactiva automáticamente al ser utilizado. El menú de grabación y configuración de medios ofrece varios modos de grabación: normal, velocidad de grabación estándar; slow motion, grabación en cámara lenta de hasta 120 frames por segundo en Full HD, ajustable según el sistema eléctrico local. En este caso, la cámara no graba sonido. Pre-recording, graba segundos antes de pulsar el REC, ideal para eventos impredecibles. Frame recording, graba un fotograma por cada pulsación de REC, perfecto para animaciones stop motion. Interval recording, grabación automática a intervalos predefinidos, apto para escenas con poco movimiento como paisajes o plantas, ideal para time lapses. Y por último, Continuous recording, grabación ininterrumpida entre dos tarjetas, idóneo para grabaciones de naturaleza, solo disponible en MP4. La opción Initialize Media permite formatear las tarjetas. La cámara incluye un filtro ND integrado para permitir una apertura mayor y lograr la menor profundidad de campo en entornos luminosos, con 3 niveles de configuración, ND1, ND2 y ND3.
El menú de ajustes de la cámara posibilita configurar el obturador en distintos modos. Speed nos permite ajustar la velocidad de obturador en fracciones de un segundo. Angle nos permite ajustar el ángulo de obturación. Esto es un concepto heredado de las cámaras mecánicas de cine, para determinar la velocidad de obturación. Clear Scan facilita la grabación de monitores TRT sin bandas negras ni parpadeos. Y por último, con Slow podemos ajustar velocidades de obturación lentas como 1/3, 1/6 o 1/12, y así obtener grabaciones más brillantes en lugar de con poca luz. Ajuste la exposición de la cámara utilizando el medidor de exposición y asegúrese de que el indicador esté en el centro. Para modificar la medición de iluminación, acceda a Menú, Configuración de cámara y Medición de luz. La cámara ofrece 3 modos: contraluz, estándar e iluminación puntual. El código de tiempo cuenta con 2 modos: Rec Run y Free Run. El patrón Zebra 1 permite identificar áreas dentro de límites específicos, mientras que el patrón Zebra 2 se enfoca en zonas por encima de un nivel determinado. La cámara ofrece 3 tipos de barras de color y un monitor de forma de onda, con modos de visualización de línea y campo. Además, la cámara cuenta con 11 botones personalizables, 8 en el cuerpo, 2 en el monitor LCD y 1 en la empuñadura. Para cambiar la función de un botón, presione Menú y el botón asignable al mismo tiempo. Luego, seleccione la función deseada de la lista que aparece. También puede modificar las funciones de los botones a través del menú principal. Para restaurar las funciones de los botones asignables sin afectar otros ajustes, siga la ruta Configuración de sistema, Reset y botones asignables. La cámara puede grabar clips en formato RAW 4K, MP4 o XF-AVC. Los clips en formato RAW 4K se graban en una tarjeta CFast, mientras que los clips en formato MP4 y XF-AVC se graban en una tarjeta SD. El formato RAW proporciona mayor calidad y control, mientras que MP4 y XF-AVC ofrecen mayor versatilidad. Si trabajamos en Full HD, lo más aconsejable es grabar en el espacio de color BT709. Este ajuste produce el mayor rango dinámico posible sin necesidad de postproducción. Podemos grabar a 25p o a 50p. Siempre es preferible grabar a 50p. Por ejemplo, si hacemos una panorámica, a 25p nos quedará como a tirones y la imagen se verá borrosa. Los terminales SDI integran señales de vídeo y audio, permitiendo visualizaciones de asistencia en un monitor externo. Durante la grabación con curvas de gamma específicas, se puede aplicar una LUT para facilitar la comprobación de la imagen en dispositivos de visualización. La cámara tiene certificación Wi-Fi, lo que permite la conexión a redes Wi-Fi y por cable Ethernet. Se recomienda utilizar cables Ethernet de categoría 5E para una conexión óptima. A través del navegador remoto, se puede controlar la cámara de forma remota y revisar los ajustes de grabación desde cualquier dispositivo en la red. Además, es posible transferir clips MP4 o XF-AVC a otros dispositivos en la red utilizando el protocolo FTP.